Antes de comenzar, debo recalcar una cosa. Y eso es que este capítulo es especial por el buen recibimiento del capítulo 1. Eso quiere decir que dura el doble de lo originalmente planeado. De verdad. Gracias. Espero que lo disfruten. Oh. Si eres alguien que disfruta de vídeos de 1 hora, no te preocupes. Puse una especie de separador para que decidas si continuar viendo el capítulo o dejarlo para después. Ahora sí. Comencemos. Abrí los ojos. Eran las 8:20 de la mañana. La luz grisácea filtrándose por las cortinas de la ventana me había dado los buenos días. Ya era sábado. Había olvidado quitar la alarma de mi habitación el día de ayer y ahora estaba sonando desde allí. Había comenzado mi día con el cielo completamente nublado. Ni una sola grieta de azul. Ni lluvia. O niebla, solo un manto uniforme y opaca que hacía que todo pareciera lavado con agua sucia. El ruido de la ciudad ya había empezado. Claxones lejanos. Un camión recolector de basura haría resonar su motor 2 calles abajo. El ladrido intermitente de perros callejeros. Me incorporé despacio del sofá. Hice unos estiramientos y mi cuerpo hizo sonar varios crujidos en mi cuello, espalda y piernas. Dormir en el sofá toda la noche había sido una mala idea. Pero en el momento no había tenido energía ni para llegar a la cama. Fui a mi habitación con pasos pesados y ojos entrecerrados. Apagué la dichosa alarma y respiré algo de paz mañanera. Rayo seguía acurrucado. Respirando tranquilo. Ajeno al mundo. Yo tenía una resaca ligera. No de borrachera. Sino de ese agotamiento acumulado que se siente en los huesos. El oscuro y tormentoso que bebí todavía me dejaba un regusto amargo en la lengua. Rayo abrió un ojo. Maulló una queja perezosa y volvió a cerrar los párpados. Fui a la cocina arrastrando los pies. El piso frío me despertó un poco más. Abrí el grifo y mojé mi rostro para despertarme del todo. Estuve un rato apoyado en el fregadero, respirando lento y profundo. Tenía una sensación vaga de oscuridad y agua que fluía hacia arriba. Recordaba todo lo vivido la noche anterior, la carrera por los tejados, los susurros. La viuda de medianoche mirándome con esos ojos amarillos que no parpadeaban. Recordé que todavía debía pagarle la renta al casero. El señor Ramírez. Si bien solo pasaba una vez al mes a cobrar en persona. Hoy no era su día. La factura seguía en la mesa de la sala. Con el número de cuenta bancaria impreso al pie de la página. Por si alguien prefería tomar ese método. Decidí que lo mejor era hacer eso. Tendría que abrir una cuenta en un banco y transferir la renta. No pienso patearme media ciudad para ir a la casa de un señor a darle dinero de la renta en un sábado. Me quité el gafete falso del cuello y lo dejé caer sobre la mesa. Me quité el destornillador que había tomado ayer. Lo guardé en el cajón de herramientas de la cocina. Junto a los alicates y la cinta aislante. La cámara de bolsillo la puse al lado del sobre, como si fueran trofeos de una noche que francamente prefería olvidar. Me quité la sudadera negra y la tiré al cesto de ropa sucia. Saqué una sudadera gris claro del armario. Una más nueva. Sin agujeros. Con el logo deslavado de una banda que ya nadie escuchaba. Me la puse. Se sentía más limpia y amplia. Rayo había bajado del sofá y ahora ronroneaba frotándose contra mis piernas. Lo levanté con cuidado y lo llevé junto a su plato, el cual rellené con el resto del atún. También le dejé un segundo plato con leche. Ahora tenía que recordar comprar comida para gato y ropa nueva. La renta era obligatoria. Casi me tranquilizaba que la ciudad siguiera con su ruido mañanero inspirándome a seguir adelante. Me puse los tenis de la noche anterior. Guardé el fajo de billetes en un bolsillo interno de la sudadera gris y abrí la puerta del departamento. La brisa del día blanco me golpeó de lleno en la cara.
fría, limpia, sin el olor salado y pesado de la niebla. Emprendí camino al banco más cercano. Al pasar frente al departamento de la vecina del incienso, noté que su puerta estaba cerrada por completo. Esta vez había algo nuevo. Un pequeño altar improvisado que llevaba velas blancas ya consumidas, un plato con arroz y flores marchitas, una foto vieja de una mujer sonriente rodeada de conchas marinas. Era precisamente mi vecina, al parecer había muerto y yo ni enterado estaba. Tal vez su familia había mandado a alguien a cuidar el departamento ayer. Aparté la mirada y seguí con lo mío. En las escaleras me crucé con los dos niños del segundo piso. La niña de unos 10 años subía saltando los escalones de 2 en 2, mientras su hermanito de 5 la seguía torpemente, riendo y tratando de alcanzarla. Pasé junto a ellos sin decir nada. Solo un leve asentimiento cuando la niña me miró. No estaba de humor para conversaciones infantiles. Así que pasé de largo sin decirle nada. Al salir a la calle, el ruido de Puerto Niebla me envolvió. Había gente caminando con bolsas del mercado, vendedores ambulantes montando sus puestos de tacos y jugos, el olor a pan recién horneado saliendo de una panadería de la esquina. Todo parecía normal. Levanté la vista al escuchar varios drones sobrevolando las calles. Mi mirada se quedó fijada en un anuncio que salía en un letrero electrónico enorme a 2 cuadras de distancia. Gobierno de Elbrida presenta VAZ, vacuna de adaptación vírica. Proteja a tu familia. Adapte su sistema inmunológico, próximamente en centros de salud y hospitales públicos. El anuncio repetía el mensaje en bucle, con imágenes de familias sonrientes recibiendo una inyección y luego abrazándose bajo un cielo soleado que claramente no era de esta ciudad. Me quedé mirándolo unos segundos. Más de lo necesario. Ese anuncio de adaptación vírica ya era muy viejo. Si no mal recuerdo, fue de las primeras defensas contra el fortalecimiento de las enfermedades tras el surgimiento de la gripe gris. Seguí caminando hacia la avenida principal. El banco estaba a unas 8 cuadras, en la zona más comercial de la colonia. Mientras avanzaba, intenté concentrarme en lo práctico. Abrir la cuenta, transferir la renta, guardar el resto en un lugar seguro y nada más. Al llegar al banco vi como el guardia de seguridad me miró con un gesto aburrido. Me dirigí con la primera persona que vi con traje detrás de una ventanilla. Pedí y llené los formularios necesarios. Mostré mi identificación y deposité casi todo el dinero. La cajera, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, ni siquiera parpadeó al ver la cantidad. «Transferencia inmediata», le dije. Ella asintió, tecleó los datos de la factura y confirmó la operación en menos de 5 minutos. Honestamente creí que tomaría mucho más tiempo. Cuando salí del banco con el comprobante en la mano y la cartera un poco más ligera, sentí que me quitaba un peso real de los hombros. La renta estaba pagada. El techo estaba asegurado por otro mes. Me tomé un tiempo para disfrutar del momento. El no tener deudas se sentía bien. No fue hasta que escuché mi celular sonar que desperté de mi momento. Al sacar el celular revisé los mensajes. Era un mensaje de Luz, enviado hace unos segundos. «Hola Onyx. ¿Podrías por favor ir al Hospital General del Puerto?» Me quedé confundido por un segundo. No porque me llamara Onyx. A fin de cuentas ese era el apodo que ella me puso. Mi confusión era por saber cuál era la razón por la que Luz me citaba precisamente en el hospital. Le mandé un mensaje preguntando el por qué. A lo que ella respondió: «Necesito ayuda con el programa de vacunación gratuita para la colonia de Niebla Baja. ¿Vienes?». Me quedé mirando la respuesta un par de segundos antes de responder con un simple ok. Seguido de un emoji de un pulgar arriba para no verme tan seco. Guardé el teléfono y empecé a caminar de camino al hospital. Una vez termine de ayudar a Luz regresaría a casa. Pasaría por el supermercado para comprar todo lo demás. Suspiré pesadamente antes de guardar mi celular. La caminata fue relativamente tranquila. Tuve cuidado de no terminar mojado cada vez que un auto pasaba por un charco grande.
Estaba haciendo cuentas en mi cabeza acerca del dinero que todavía me quedaba. 12.000 rioles en la bolsa. Con que ahorre la mitad de eso para emergencias creo que me alcanzaba para un juego nuevo de ropa, llenar el refrigerador y comprar comida para gato. Están cansados de vivir bajo la constante amenaza de un montón de fanáticos religiosos enloquecidos. Únanse a los exiliadores. Por mucho tiempo nuestro futuro se ha visto oscurecido por las actividades de estos sectarios asesinos, forzándonos a vivir con miedo. Únanse a Velo y juntos volveremos a hacer de esta ciudad un lugar seguro. Llevaremos juicios verdaderos a todos esos psicópatas. Nuestro líder de Ron está convocando a una nueva reunión en el centro de Nuevo Anochecer para dar un nuevo mensaje en vivo para el gobierno de esta ciudad que no ha sabido cómo afrontar esta problemática. Esas palabras llamaron mi atención. Me detuve a mitad de mi camino. No era el único en hacerlo. Más gente se detenía y volteaba a la misma dirección que yo veía. Un sujeto vestido enteramente de negro con apariencia de propagandista estaba dando un mensaje con ayuda de un megáfono. Ese sujeto estaba al lado de una pared donde se veía en una lona el logo de alguna organización extraña. La gente parecía estar reuniéndose para escuchar con mayor atención. Si bien me hubiera quedado a seguir escuchando un poco más, en lo personal ya estaba harto de lidiar con cualquier tema que se relacionara con sectarios. Además tenía cosas más importantes que atender. Seguí caminando alejándome cada vez más del grupo que parecía hacerse más grande. Me encontraba a unos cuantos metros enfrente del Hospital General donde estaba Luz. Prácticamente le estaba diciendo adiós lentamente a mi fin de semana. Había como unas 1000 personas haciendo fila. Más los que había adentro. Terminé de observar y decidí no seguir torturándome con las vistas. Mientras caminaba a mi eventual explotación laboral del día, me preguntaba cuál era la razón de que tanta gente quisiera ir al hospital. Quiero decir, las enfermedades son algo de temer en estos tiempos. Pero según para eso era paz. Para afrontar este problema. Tras atravesar el muro de personas y la puerta del hospital finalmente había llegado a donde está Luz. El olor a desinfectante y café de máquina me golpeó la nariz con fiereza. Y ahí estaba ella. Luz. Con su cabello castaño corto un poco revuelto por el viento. Lentes puestos y una sonrisa adornada por unos ojos naranjas algo agotados por el trabajo. A su lado, 2 chicas más. La de la izquierda tenía el cabello verde brillante, cortado en una melena desordenada llena de pines de todo tipo. Pines de gatos, calaveras, frases en inglés y uno que decía no me toques el mor. Sus ojos verdes eran tan intensos como el pelo. La conocía. Ella se llamaba Valeria. Conocía suficiente de ella como para mantener distancia. Era una persona extrovertida, divertida, con una lengua que podía destrozar reputaciones en menos de 3 mensajes de chat grupal si alguien la hacía enojar lo suficiente. Prefería no estar cerca y mantenerme fuera de su radar. A la derecha estaba la otra. Cabello negro largo recogido en 2 trenzas perfectas, lentes redondos de montura fina y un abrigo invernal grueso que parecía demasiado para el clima dentro del hospital. Se llamaba Mara. Me miró con esa indiferencia fría que ya me era familiar. Nunca habíamos cruzado más de 10 palabras seguidas en un día normal y francamente prefería que se mantuviese así. Nunca le caí bien y el sentimiento era mutuo. Onyx. Gracias por venir. Realmente necesitamos ayuda por aquí. Ven, te explico rápido. Estamos montando el módulo de vacunación gratuita para la gente de Niebla Baja. Vacunas contra influenza, tétanos, incluso la VAT que está promoviendo el gobierno. Necesitamos ayuda con las filas, cargar cajas, registrar datos y, sobre todo, que la gente se sienta tranquila. ¿Dónde te gustaría que empiece? Luz sonrió más amplio y señaló hacia el pasillo que daba al salón principal de espera donde veía una gran cantidad de sillas y letreros doblados. Primero ayúdanos a organizar las sillas y a poner los letreros, por favor. Después, si puedes, quédate en la mesa de registro conmigo. Mara se encarga de la preparación de jeringas y Valeria
Bueno, Vale se encarga de que nadie se salga de la fila. Valeria hizo una reverencia exagerada, casi diciendo que era su especialidad. Mara solo murmuró algo que no logré escuchar y empezó a caminar alejándose de nosotros hasta la recepción. Me puse manos a la obra siguiendo las indicaciones de Luz. El pasillo donde estaba junto a Valeria y Mara parecía tan tranquilo. Me concentré en mantenerme al lado de Luz una vez colocadas las sillas y letreros, procuraba poner atención a mi alrededor. Incluso si solo se podía poner atención en el olor a desinfectante y en el sonido lejano de niños llorando en la sala de pediatría. Gracias por venir, Onyx. De verdad. No hay de qué. Respondí relajadamente. Después de unas cuantas horas me di cuenta de que no íbamos a tener suficientes sillas. La fila ya empezaba a crecer en el pasillo y todavía faltaban muchas personas por llegar. Me acerqué a Luz, que estaba colocando letreros con Vale. Vamos a necesitar más sillas. ¿Dónde está la bodega del hospital? Puedo ir por más de ellas. Luz señaló hacia el fondo del pasillo principal. Sigue recto por ese corredor. Baja las escaleras al sótano B y luego a la derecha. Es la puerta gris grande que dice almacén de mantenimiento. No tiene pérdida. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Vuelvo rápido. Ella sonrió y volvió a su trabajo. Me separé del grupo y empecé a caminar por los pasillos del hospital. Mientras avanzaba, el ambiente cambiaba. Las zonas destinadas al programa de vacunación eran luminosas y relativamente ordenadas, pero conforme me adentraba en el ala antigua del edificio, todo se volvía un poco más frío y más inquietante. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente. No sé si era mi imaginación, o si esa sensación de escalofríos que uno siente al estar en un hospital eran más reales de lo que pensaba. Pasé enfrente de varias habitaciones con las puertas entreabiertas. En estas se veían carteles rojos de aislamiento. Dentro vi a muchos pacientes. Hombres y mujeres con la piel marcada por manchas rojas irregulares, como venas rotas que se extendían por el cuello, los brazos y la cara. Algunos tenían los ojos inyectados en sangre, otros permanecían inmóviles mirando al techo. Plaga roja, leí en uno de los carteles. Una enfermedad que había empezado a aparecer hace unos meses. Y de la que nadie hablaba abiertamente en las noticias. Había escuchado en un podcast ayer sobre alguien quejándose de ella. Me apresuré a apartar la mirada. No era mi asunto. No quería indagar. No en esto. En un momento, los susurros regresaron. Me quedé congelado al primer segundo. Estos susurros eran diferentes. Eran más tajantes de lo usual. Se quedaron conmigo como un eco lejano dentro de mi cráneo. Dolía. El mismo maldito idioma que no entendía. Las mismas sílabas retorcidas que había escuchado con aquella caja. Apreté las manos contra mis sienes. Respiraba lentamente apretando los dientes. Cállate. Murmuré. Cállate. Apreté más fuerte y aceleré el paso, casi trotando por el pasillo. Los susurros bajaron de intensidad, pero no desaparecieron del todo. Seguían ahí, como un zumbido de fondo. Finalmente encontré la bodega. La puerta gris estaba entreabierta. Entré. Había sillas apiladas contra una pared, tal como esperaba. Pero también había algo más en la esquina derecha. Un montón de sierras quirúrgicas tiradas en una esquina. Sierras de hueso, grandes, con dientes afilados y algunas todavía con restos oscuros. Estaban tiradas sin orden, como si las hubieran usado recientemente y nadie se hubiera molestado en guardarlas correctamente. Me quedé mirándolas por un segundo. Estaba confundido. ¿Por qué estaban aquí? Esto no era un quirófano. Era una bodega de mantenimiento. ¿Qué demonios? Tú no deberías estar aquí.
Esta es zona de observación restringida. Váyase. Me giré bruscamente. Una enfermera estaba parada en la puerta detrás mío. Era alta, muy alta. Delgada, con el uniforme blanco, tétrico. La cara pálida y cubierta por completo, casi sin expresión alguna. Sus ojos eran hundidos y tenía ojeras profundas como dos cuencas vacías. Yo no vine a observar nada. Respondí, intentando sonar calmado. Solo vine por sillas para el módulo de vacunación. Solo a eso vine. Me dijeron que estaban aquí y quería ayudar trayéndolas. La enfermera miró las sillas, luego las sierras en la esquina, y después a mí. Su expresión no cambió en absoluto. Tome las sillas. Lárgate. No vuelvas por este pasillo. Asentí lentamente. Tomé tantas sillas apiladas como pude. Empecé a caminar hacia la salida. Quería correr. Pero la idea de que eso pudiera molestar a la enfermera y comenzara a perseguirme me obligaba a tomarme las cosas con calma. Al pasar junto a ella, sentí como su mirada se clavaba en mi nuca. Como dos cuchillos helados. Antes de que pudiera alejarme del todo, los susurros regresaron con más fuerza, como si su presencia los hubiera despertado. Evité que ella viera alguna expresión de molestia en mi rostro. Esta vez los susurros no solo estaban en mi cabeza. Parecía que venían también de algún lugar más profundo del pasillo. Ignore aquello. Ahora mismo solo quería salir de allí. Apreté los dientes y seguí caminando con las sillas. El corazón me estaba latiendo más rápido de lo que quería admitir. El eco de mis pasos por el pasillo, alejándose de aquel lugar, solo ahogaba mis pensamientos. Regresé al módulo de vacunación cargando las sillas. Respiraba pesadamente. Mis manos temblaban. Mis piernas querían empezar a correr. Me obligué a reprimir esos deseos. Estaba intentando que mi cara no delatara nada. No quería seguir pensando en los susurros o lo que había visto. Suficiente tuve con lo que viví ayer. No necesitaba que se repitiera nada de eso. Luz me recibió con una sonrisa agradecida y me ayudó a colocarlas. Tuve suerte de que ella no notara cómo me encontraba. Me senté junto a Luz en la mesa de registro. Quería advertirle sobre lo que acababa de ver. Pero una persona tras otra pasaba frente a nosotros, impidiendo que le dijera algo. Lo que menos quería era armar un alboroto y formar un muro de personas en la única entrada. Intenté actuar normal. Sonreía cuando tocaba. Hacía bromas ligeras con las personas mayores y mantenía la voz calmada. Pero Luz me conocía lo suficiente como para notar cuando algo no iba bien, aunque no dijo nada. El atardecer estaba llegando. Lo sabía por la luz gris del exterior. Ya empezaba a oscurecer. Por un segundo sentí que me observaban. Era Mara, desde el puesto de preparación de jeringas. No me quitaba la mirada de encima. Sus ojos detrás de esos lentes redondos fríos, juzgadores. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba ella, observándome como si fuera un extraño. Valeria, en cambio, era más alegre. Se acercó durante un momento de poca gente y me habló con su tono extrovertido de siempre. Hey, Onyx. Tú realmente pareces alguien que necesita estar en el hospital. Ah, no, espera, ya lo estás. Entonces supongo que te ves bien. Esa sonrisa burlona. Con un tono burlón señalando mis ojeras. Si eso fue un chiste, no le vi la gracia. Igualmente forcé una sonrisa nerviosa para seguirle el juego. Solo ha sido un día largo. Eso es todo. Respondí. En ese momento, Luz se levantó y se estiró haciendo un gesto de aburrimiento. Voy por más vacunas al almacén. Ya casi se nos acaban. No me tardo. ¡No! Esa palabra me salió casi gritada.
La gente se había callado y las 3 chicas me miraron al instante. Un silencio incómodo cayó sobre aquel lugar. Luz parpadeó un par de veces. Su rostro de sorpresa me hizo darme cuenta que debía calmarme. Yo voy. De todas maneras, ya me estaba aburriendo de estar parada. Antes de que pudiera decir algo más, Valeria se adentró por el pasillo con paso seguro, tarareando una canción. Los segundos siguientes fueron pesados. Mara se levantó de su puesto y se acercó directamente a mí, cruzándose de brazos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Viste algo? ¿No es así? Preguntó sin rodeos. Su voz era baja pero cortante. Luz me miró con preocupación genuina, tanto ella como Mara estaban esperando una respuesta. Miraba de reojo a las personas, quienes intentaban volver a sus asuntos. Respiré hondo y les conté todo en voz baja, sobre los pasillos de aislamiento, la cantidad de pacientes con la plaga roja, las marcas rojas en la piel, las puertas entreabiertas. Y finalmente las sierras quirúrgicas tiradas y sucias en la bodega. Luz frunció el ceño, claramente inquieta. Mara se quedó callada un momento, procesando. Las sierras no deberían estar ahí. Mucho menos amontonadas y sucias. Eso no es normal. Ni siquiera en un hospital viejo. Voy a llamarla. No debería haber tanta gente con plaga roja. Me dijeron que solo había 2 casos graves y algunos leves. No todo un pasillo lleno. El timbre empezó a sonar. Pero no en el celular de Luz. Sonaba al final del pasillo. Los 3 giramos la cabeza al mismo tiempo. Ahí, tirado en el suelo bajo la luz parpadeante de un foco, estaba el celular de Valeria. La pantalla iluminada mostraba la llamada entrante de Luz. El tono seguía sonando, insistente, rebotando contra las paredes. Valeria no estaba por ningún lado. Los 3 nos quedamos congelados mirando el celular tirado al final del pasillo. El tono de llamada seguía sonando, cada vez más fuerte y más siniestro en el silencio del hospital. Valeria, Murmuró Luz, con la voz quebrada. Sin pensarlo 2 veces, empezó a caminar rápido hacia el pasillo. Mara la siguió de inmediato, casi al mismo paso. No, esperen. Me lancé hacia adelante y agarré la mano de Luz con fuerza, deteniéndola en seco. Mis dedos se aferraron a su muñeca con más firmeza de la que pretendía. Lo único que pensaba en ese momento era sacarla de ahí. Protegerla. Sacarla viva del hospital. No vayas, le dije, en voz baja pero temblorosa. Luz, por favor. No vayas. Ella me miró sorprendida, luego intentó soltarse. suéltame. Es Valeria. No puedo dejarla tirada. Quítale las manos de encima. Mara se giró rápidamente. Su expresión cambió por completo. De una preocupada por su amiga a una abiertamente hostil contra mí. Tú no eres nadie para tomarla de esa forma. Esto no es seguro. Respondí entre dientes, enfrentándola. Hay algo muy mal en este hospital. No podemos entrar los tres a ciegas. Luz me miró con angustia, dividida. Tú quédate aquí temblando como cobarde si quieres. Nosotras vamos por nuestra amiga. Onyx. No puedo abandonarla. No puedo. La gente nos estaba mirando. En sus rostros se veía que su preocupación e incomodidad estaba creciendo con cada segundo que pasaba. Y yo empezaba a perder la paciencia. No por furia sino por miedo. Llegué incluso a considerar la idea de sacar a Luz a la fuerza del hospital y golpear a Mara si es que se interponía en mi camino. Antes de que la tensión subiese, Luz tuvo una idea. Llamemos a la policía. Es lo más sensato. Corrió hacia el mostrador de recepción principal. Levantó el teléfono fijo,
Marcó el número de emergencias y se quedó escuchando. Su rostro palideció. No hay tono. Está muerto. Mara y yo sacamos nuestros celulares al mismo tiempo. No teníamos señal. 0 varas. Nada. ¿Por qué no hay señal?, murmuré, mirando la pantalla como si pudiera obligarla a funcionar. Esto no es normal. ¿Acaso eran interferencias? ¿Bloqueo deliberado? ¿O algo peor? Luz colgó el teléfono con manos temblorosas. La gente ya para estas alturas comenzó a revisar sus celulares para ver si tenían ellos señal. Fue entonces, en medio de la incertidumbre, que levanté la vista a través de las grandes puertas de cristal de la entrada. Los vi. En el callejón oscuro al otro lado de la calle, medio ocultos entre las sombras, había un grupo de encapuchados. 5, tal vez 6. La misma ropa oscura, la misma postura inmóvil que había visto la noche anterior. Uno de ellos era más alto y delgado que los demás. Estaban quietos, observándonos. No se movían. Solo miraban. El miedo me subió por la columna como electricidad. Los reconocí. Eran ellos. Los de la otra noche. Mierda. Susurré. Mara siguió mi mirada y los vio también. Su rostro se endureció. Culto abisal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Mara se movió rápido y cerró las puertas principales, pasando el seguro manual con un golpe seco. La gente miró a través de las puertas. Todos enmudecieron por un segundo. Aunque los encapuchados seguían sin moverse, su presencia era suficiente para que la gente no quisiera hacer ni un ruido. Luz miró hacia afuera, luego a mí, luego a Mara. El pánico empezaba a asomar en sus ojos. Me quedé callado. Mi corazón latía con fuerza. No tenía una buena respuesta. Solo sabía que Valeria había desaparecido, que el hospital estaba lleno de enfermos de la plaga roja, y que los mismos sectarios de la noche anterior ahora tal vez nos tenían odiados. Y yo estaba justo en medio, con Luz a mi lado. Los tres nos quedamos en silencio durante un par de minutos que se sintieron eternos. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y nuestra propia respiración agitada. Afuera, los encapuchados seguían inmóviles en la penumbra del callejón, como estatuas esperando una orden. Respiré hondo varias veces y logré recuperar algo de compostura. Todavía tenía miedo, pero no podía quedarme paralizado. Tenía que sacar a Luz de aquí. Miré el pasillo donde había desaparecido Valeria, luego volteé hacia Mara. ¿Hay alguna salida de emergencia en el otro extremo del edificio?, pregunté. ¿Sabes dónde guardan las llaves de las ambulancias? Mara me miró un segundo, evaluándome, pero respondió con seriedad. Siempre hay salidas de emergencia. Las llaves de las ambulancias están en un tablero de seguridad en la zona central de urgencias, 2 pisos arriba. Pero está más adentro. Asentí. Sin decir nada más, me moví rápido. Descolgué el extintor más cercano de la pared. Tomé una silla plegable de metal que estaba junto a la recepción y agarré un puñado de bolígrafos gruesos del mostrador. Me acerqué a ellas y repartí los objetos. El extintor fue para Mara. Era pesado y podía usarlo para golpear. La silla fue para Luz. Servía para defenderse y para atacar. Yo me quedé con los bolígrafos. Las dos me miraron entendiendo para qué eran los objetos. No protestaron. Escuchen, dije bajando la voz. No podemos salir por la puerta principal, eso está claro. Ustedes no piensan irse sin Valeria. Y yo no me pienso ir sin ti, Luz. Así que vamos a hacer esto. Salimos por el otro lado del edificio. Buscamos las llaves de una ambulancia. Encontramos a Valeria en el camino. Y nos largamos de aquí conduciendo. Luz apretó la silla con fuerza y asintió. Mara también, aunque con evidente desconfianza hacia mí. No hay mejor opción. Yo voy adelante,
Hice mis prácticas profesionales aquí durante 6 meses. Conozco mejor la distribución del hospital. No discutí. Era lo más lógico. Tomé aire y me dirigí al resto de las personas. Trate de mostrar la mayor seguridad en mis palabras. Su atención, por favor. Esto. Debido a motivos de seguridad iremos a contactar con la policía. En el centro de este hospital hay un teléfono de seguridad para casos de emergencia como este. Les pedimos que por favor mantengan la calma. Eso es mentira. Como sabemos que no nos abandonaron, nos creen idiotas. Está claro que no tienen idea de lo que está pasando. Las quejas de las personas parecían crecer. Nadie parecía estar de acuerdo. Todos a excepción de uno. Silencio. Si estos 3 saben cómo solucionar este problema, no voy a permitir que nadie se les interponga. ¿Está claro? Un hombre corpulento como de 2 metros de altura había callado al resto de la multitud. Su presencia y ropa recordaban mucho al de un guardia de seguridad. Tal vez un carcelero. Su rostro con cicatrices lo hacían ver intimidante. Más te vale no dejarnos atrás, niño. Asentí. Los 3 nos adentramos por el pasillo donde había desaparecido Valeria. El ambiente se volvió más frío y opresivo conforme avanzábamos. Recogí el celular de Valeria del suelo sin detenerme. La pantalla aún estaba encendida. Las luces del pasillo empezaron a fallar. Parpadeaban con más frecuencia. Algunas se apagaban por completo durante varios segundos. El celular de Valeria me ayudaba a ver usando la linterna. El haz de luz blanca cortaba la oscuridad de forma irregular, iluminando trozos de pared con carteles de aislamiento y puertas entreabiertas. María iba al frente, con el extintor listo. Luz caminaba en medio, sosteniendo la silla plegable como si fuera un escudo. Yo cerraba la marcha, con los bolígrafos apretados en el puño derecho y el celular en la izquierda. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio. De vez en cuando se escuchaban ruidos lejanos. Un quejido ahogado, el sonido metálico de algo cayendo, y ese zumbido bajo que podía ser solo mi imaginación. O los susurros volviendo. Mara se detuvo en una intersección y señaló hacia la izquierda. Síganme de cerca y no hagan ruido. Por aquí. Urgencias está 2 pisos arriba. Luz me miró de reojo. Estaba asustada. Eso era claro, pero estaba decidida. Subimos las escaleras de servicio en silencio, solo iluminados por la linterna del celular de Valeria. María iba primero, extintor en mano. Luz en medio con su silla plegable. Yo cerraba la marcha. Mientras subíamos, un pensamiento empezó a carcomerme con fuerza. Miré hacia atrás, al pasillo que habíamos dejado. Luego hacia arriba. No había nadie. ¿Dónde está el resto del personal?, murmuré, casi para mí mismo. Desde que había ido a buscar las sillas no había visto a un solo médico, enfermero, conserje. Nadie. Solo Luz, Mara, Valeria y aquella enfermera sombría de antes. Nadie más. Luz. Dije en voz baja. ¿Tú sabías que había tan poca gente trabajando hoy? Ella negó con la cabeza, visiblemente confundida. No. Me dijeron que habría un equipo completo para el módulo de vacunación. Mara, ¿tú no has visto a nadie más? Ahora que lo mencionas. No. Solo hemos visto a esa enfermera extraña. Ni siquiera el personal de seguridad. Un escalofrío nos recorrió a los 3. De pronto, desde el piso de arriba, se escuchó el sonido de pies descalzos corriendo a toda velocidad. Rápido. Desesperado. Seguido de un grito ahogado, casi animal. Antes de que pudiéramos reaccionar, un hombre cayó por las escaleras. Era un paciente. La piel cubierta de marcas rojas brillantes de la plaga roja. Cayó rodando violentamente, golpeándose contra las paredes y los escalones.
Pasó justo a nuestro lado y se estrelló de cabeza contra el piso con un sonido húmedo y horrible. Quedó inmóvil. Tenía una sierra quirúrgica clavada profundamente en la espalda, entre los omóplatos. La sangre oscura corría por los escalones. El terror silencioso se apoderó de nosotros. Luz se tapó la boca con ambas manos. Mara palideció. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Mara reaccionó primero. Agarró a Luz de la mano y tiró de ella con urgencia. Vamos. Rápido. Aceleré el paso detrás de ellas. Entramos en la primera puerta que encontramos. Una pequeña sala de conserjería, llena de trapeadores, cubetas y estantes metálicos. Cerramos la puerta con cuidado, sin hacer ruido. El espacio era diminuto. Apenas cabíamos los tres. Luz presionó una mano contra su pecho, intentando calmar su respiración agitada. Sus ojos estaban muy abiertos. Mara se apoyó contra la pared, inhalando y exhalando profundamente, tratando de recuperar el control. Yo apretaba los bolígrafos con tanta fuerza que sentía cómo se doblaban entre mis dedos. Nadie hablaba. Entonces lo escuchamos. Pasos lentos. Deliberados. Justo al otro lado de la puerta. Y susurros. Ese mismo idioma retorcido, inhumano, que ya conocía demasiado bien. Los tres nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración. Era uno de ellos. Un sectario. Buscando al paciente que acababa de caer por las escaleras. Los pasos se detuvieron justo frente a nuestra puerta. El susurro se hizo más claro. Casi como si estuviera oliendo el aire. Nos quedamos quietos. No hicimos ni un solo ruido. Ni siquiera respirábamos con normalidad. Los tres conteníamos el aliento mientras escuchábamos al sectario justo al otro lado de la puerta. Podíamos oírlo olfateando el aire, un sonido húmedo y animal que hacía que se me erizara la piel. Los segundos se estiraron de forma tortuosa. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse. Bajaban por las escaleras, cada vez más lejos, hasta que el sonido desapareció por completo. Solo entonces soltamos el aire. Mi pecho ardía. Luz se cubrió la boca con ambas manos mientras varias lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Sabía exactamente en qué estaba pensando. En Valeria, en que quizás había corrido la misma suerte que el hombre de la sierra en la espalda. Yo me quedé pegado a la puerta, escuchando con atención. Pasaron casi 2 minutos más antes de que me atreviera a moverme. Abrí la puerta con mucho cuidado y asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío. Ya es seguro. Susurré. Vamos. No podíamos quedarnos encerrados ahí para siempre. Teníamos que seguir. Avanzamos con más cautela ahora, pegados a las paredes. Mara seguía guiando. Después de doblar un par de esquinas, llegamos al mismo pasillo largo donde había visto por primera vez a los pacientes de la plaga roja. Lo que encontramos fue mucho peor. Todos estaban muertos. Cuerpos tendidos en camas y en el suelo, degollados con cortes atroces. Las marcas rojas de la enfermedad se mezclaban ahora con los símbolos rituales negros pintados sobre su piel y en las paredes. El olor a sangre era espeso, metálico, nauseabundo. Algunos tenían los ojos abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Luz se tambaleó por el miedo. Tuve que sostenerla del brazo para que no cayera. No hacía falta que dijera nada. Intentaba mantener la calma. Mara, las llaves. Llévanos rápido. Antes de que Mara pudiera responder, una figura apareció al final del pasillo. La enfermera sombría. Estaba parada bajo una luz parpadeante, mirándonos fijamente. En su mano derecha sostenía una de las sierras quirúrgicas, todavía goteando sangre. Su uniforme blanco estaba completamente empapado de rojo oscuro. Ya no parecía una enfermera. Parecía más un verdugo. Levantó la mano izquierda y nos señaló.
Soltó un grito. Fue el más desgarrador que había escuchado en mi vida. Un alarido inhumano, gutural, lleno de rabia y algo mucho peor. Resonó por todo el pasillo como si rompiera el aire mismo. ¡Corran!, grité. Mara agarró a Luz de la mano. Los tres salimos disparados por el pasillo contrario. La enfermera nos persiguió inmediatamente, sus zapatos resonando contra el piso con pasos rápidos y frenéticos, sin dejar de gritar. Corrí detrás de ellas, el corazón a punto de explotar, apretando los bolígrafos con tanta fuerza que uno se rompió entre mis dedos. La persecución acababa de comenzar. Soltando ese grito desgarrador que parecía no necesitar oxígeno. Mientras corría detrás de Luz y Mara, empecé a tirar todo lo que encontraba a mi paso para obstruir el pasillo. Volteé un carrito de medicamentos, empujé una camilla vacía con fuerza, tiré un extintor, sillas y mesas en el camino. El estruendo era ensordecedor, metal contra piso, vidrio rompiéndose, ruedas chirriando. El ruido se propagaba por todo el hospital. Y atrajo a más. Desde el fondo del pasillo, donde venía la enfermera, empezaron a aparecer siluetas oscuras. Sectarios. Al menos 4 o 5 más, corriendo con esa misma determinación inhumana. Por aquí. Gritó Mara, girando bruscamente en una esquina. Encontramos unas escaleras y las subimos de 3 en 3, jadeando. Ya estábamos cerca. Mara nos había dicho que la sala de llaves estaba en este piso. Empujamos la puerta de la habitación y entramos. El lugar estaba destrozado. Los cajones abiertos, papeles tirados por el suelo, el tablero donde deberían estar las llaves de las ambulancias completamente vacío. Los sectarios habían pasado por aquí antes. Habían saqueado todo. No. 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 Mara cerró la puerta de madera con fuerza. Luz, actuando rápido, colocó la silla plegable diagonalmente bajo la manija, haciendo palanca para bloquearla. Apenas terminamos, los golpes empezaron. Primero fueron pocos. Luego se multiplicaron. Al menos una docena de sectarios golpeaban la puerta con furia, con puños, con pies, con lo que fuera. La madera crujía y se astillaba poco a poco. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Estábamos atrapados. El pánico nos invadió por completo. Luz retrocedió hasta la pared, respirando agitada. Mara apretaba el extintor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo sentí como el terror me subía por la garganta, pero me moví por instinto. Me coloqué justo frente a la puerta, entre la entrada y las chicas. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a reventar. Estaba aterrorizado, pero no iba a dejar que la tocaran. No a Luz. Incluso si tengo que pelear contra todos ellos. Murmuré entre dientes, apretando los bolígrafos como puñales improvisados. Mara levantó el extintor y apuntó la manguera directamente hacia la puerta. Los golpes se volvieron más violentos. La madera empezó a romperse. Se veía una grieta grande en el centro de la puerta. Podíamos escuchar sus susurros frenéticos del otro lado, cada vez más cerca. Luz me miró desde atrás, con lágrimas en los ojos. No voy a dejar que te pase nada. La puerta crujió con fuerza. Una tabla se astilló. Estaban a punto de entrar. La puerta se dio con un estruendo brutal. La madera se partió en astillas cuando varios cuerpos la embistieron al mismo tiempo. El primero en entrar fue uno de esos lunáticos. Era alto, encapuchado, con los ojos inyectados de furia. Mara no dudó ni un segundo. Apuntó el extintor y descargó un chorro blanco y espeso directo a su cara. El químico lo cegó por completo, invadiéndole la boca y la nariz. El hombre soltó un grito ahogado y retrocedió tambaleándose. No le di tiempo a recuperarse. Con toda la adrenalina recorriéndome el cuerpo, me lancé contra él y le clavé uno de los bolígrafos con fuerza brutal directo en el ojo izquierdo. El grito que soltó fue inhumano. Lo empujé con el hombro y cayó hacia atrás,
obstruyendo momentáneamente la entrada. Pero venían más. Muchos más. Entraron como una ola oscura. Intenté detenerlos. Ataque con golpes, codazos, patadas y puñaladas con los bolígrafos restantes. Logré hundir uno en el cuello de otro. Saqué un ojo a la enfermera loca de un golpe desesperado. Derribé a 2 más con patadas en las rodillas. Golpeaba todo lo que se movía. Pero eran demasiados. La enfermera tuerta, con la cara cubierta de sangre y un ojo convertido en un hueco sangrante, soltó un chillido de rabia pura y se lanzó sobre mí. Me agarró del cuello de la sudadera y tiró con fuerza inhumana. 4 sectarios más se me echaron encima. Sentí golpes en las costillas, en la espalda, en la cabeza. Me retorcieron los brazos con violencia. Intenté liberarme. Desde el fondo de la habitación escuché el forcejeo de las chicas. Gritaba Luz. Mara rugía mientras golpeaba con el extintor, dando golpes secos y contundentes, pero pronto fueron 6 contra ella. Escuché cómo la derribaban, cómo arrastraban sus zapatos por el piso. Luz. Grité con desesperación, intentando llegar hasta ella. Logré ver de reojo como varios sectarios la sacaban a rastras de la habitación, forcejeando. Mara también estaba siendo sometida contra el suelo. Luché con todo lo que me quedaba. Mordí una mano que me tapaba la boca. Pateé. Me retorcí. Pero ya no tenía fuerzas. La enfermera tuerta apareció frente a mí, respirando como un animal rabioso. Levantó el extintor de Mara con ambas manos como si fuera un hacha. El impacto fue brutal. Un golpe seco en la sien. El mundo se volvió blanco por un segundo, luego negro. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fueron los gritos ahogados de Luz llamándome. Y luego la oscuridad se hizo presente. La oscuridad poco a poco se iba. El dolor en la cabeza era insoportable. Como si me hubieran clavado un clavo al rojo vivo en la sien. Gemí débilmente pero pude abrir los ojos con dificultad. Lo primero que vi fue aquella luz fría y rojiza de los fluorescentes del techo. La energía de reserva estaba siendo utilizada. Luego, el horror absoluto. Estábamos en la morgue del hospital. Era un lugar amplio, frío y silencioso, con las paredes cubiertas de acero inoxidable. Todas las cámaras frigoríficas estaban abiertas, sus puertas de metal colgando como bocas muertas. Dentro de cada una, en lugar de cadáveres, había docenas de tarros blancos de cerámica, perfectamente alineados, llenos de un líquido turbio. En las esquinas de la sala se amontonaban 4 montones de cuerpos. Los mismos pacientes de la plaga roja que había visto antes. La sangre aún escurría lentamente de sus heridas, formando charcos negros en el suelo. Pero lo peor estaba arriba. Del techo colgaban, boca abajo, los cadáveres del personal del hospital, los médicos, enfermeras y conserjes. Sus rostros habían sido completamente retirados, dejando solo cráneos expuestos y sonrientes. Sus vientres estaban abiertos de arriba a abajo, y sus vísceras habían sido sacadas parcialmente, conectadas entre sí en un solo nudo repugnante de carne, intestinos y órganos que colgaba en el centro de la habitación. Y de ese nodo caía un hilo constante y grueso de sangre que goteaba sobre un enorme símbolo pintado en el piso. Un símbolo que reconocí inmediatamente.
El mismo que había visto en las noticias. El ojo del abismo. Y en el centro exacto de ese símbolo, amordazada con cinta plateada, atada de pies y manos, completamente desnuda estaba Valeria. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un terror tan puro y animal que dolía el solo mirarla. Temblaba violentamente. Sabía lo que iba a pasar. Su mirada era una súplica silenciosa y desesperada. A mi izquierda y derecha, Luz y Mara empezaban a despertar. Los tres estábamos atados juntos con cuerdas gruesas, sentados en el suelo frío. Apenas podíamos movernos. 15 sectarios estaban presentes en el lugar. Todos encapuchados, murmurando en ese idioma retorcido y gutural. Y frente a Valeria, de pie dentro del símbolo, había alguien diferente. Un hombre alto. Llevaba una máscara de porcelana roja que cubría todo su rostro, con aperturas estrechas para los ojos. Sobre la máscara, una corona de espinas negras. Sus ropajes negros ceremoniales caían hasta el suelo como una sotana antigua. En su mano derecha sostenía un cuchillo curvo y ritual, con el que dibujaba lentamente con sangre aquellos símbolos sobre la piel desnuda de Valeria. Susurraba. Las palabras salían de su boca como si no fueran humanas. Los otros 15 sectarios solo repetían esos susurros, como un rezo oscuro y enfermizo. Luz soltó un sollozo ahogado al ver a Valeria. Intentó moverse, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. Mara respiraba entrecortadamente, los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de rabia y terror. Veía al líder con la máscara roja, sintiendo como el pánico nos consumía por completo. El líder de la máscara roja levantó lentamente el cuchillo, dejando que la luz fría se reflejara en la hoja. Luego giró la cabeza hacia nosotros. Aunque no podía verle los ojos con claridad. Sentí que nos estaba sonriendo debajo de esa porcelana sangrienta. Alzó su otro brazo y se hizo un corte vertical profundo en el antebrazo. La sangre brotó espesa y oscura, cayendo directamente sobre el rostro de Valeria. Una gota gruesa impactó justo en su frente, deslizándose hacia abajo y conectando con las marcas rituales que ya cubrían su cuerpo. Valeria sollozó contra la mordaza, fue entonces cuando los susurros regresaron. Pero esta vez no eran solo eso. Eran agujas al rojo vivo clavándose en mi cerebro. Me retorcí un poco contra las cuerdas. El dolor era tan intenso que sentí como me sangraba la nariz y las comisuras de los ojos. Finas gotas rojas cayeron al suelo. El celular de Valeria se deslizó de mi bolsillo y golpeó el piso con un sonido metálico. En ese momento, las puertas de la morgue se abrieron de golpe. El sectario de la tormenta, aquel que me había perseguido la noche anterior, entró caminando lentamente. Su aspecto era mucho peor de lo que recordaba. El rostro estaba horriblemente deformado, la piel estirada y podrida en algunos lugares, con venas negras visibles bajo la carne. Sus ojos apenas parecían humanos. En sus manos cargaba una calavera antigua, fracturada y claramente inhumana. Demasiado alargada, con dientes afilados y restos de algo que parecía coral negro incrustado. Él me vio al instante. Su cabeza giró con un movimiento antinatural hacia el líder de la máscara roja y soltó un grito gutural en ese idioma oscuro, casi triunfante. Todos los sectarios se giraron hacia mí al mismo tiempo. El hombre de la máscara roja inclinó ligeramente la cabeza y, con un gesto de la mano, ordenó. 3 sectarios se acercaron a nosotros. Me separaron brutalmente de Luz y Mara, cortando las cuerdas que nos unían. Luz gritó mi nombre cuando uno de ellos la agarró del cuello con fuerza, inmovilizándola. Mara forcejeó, pero recibió un golpe en el estómago que la dejó sin aire. Luz. Grité, intentando llegar hasta ella. Recibí el mismo trato. Me arrastraron hasta el centro del símbolo, tirándome de rodillas frente al líder enmascarado. Los susurros en mi cabeza se volvieron ensordecedores, como si cientos de voces gritaran dentro de mi cráneo al mismo tiempo. El hombre de la máscara roja me miró fijamente. Sus ojos rojos, inyectados en sangre y con venas negras ramificándose,
Me observaban con una intensidad que parecía atravesarme el alma. Levantó una mano y la colocó sobre mi rostro, cubriéndome los ojos y la frente. Por un momento mi mente se llenó de confusión, los susurros se detuvieron de golpe. Silencio absoluto dentro de mi cabeza. El líder inclinó la cabeza en un gesto de confusión, como si no entendiera lo que estaba sintiendo. Por un segundo, todo quedó en una tensión agonizante. Entonces retrocedió bruscamente. Dejó caer el cuchillo con estrépito. Y empezó a gritar. Un alarido de dolor puro y animal salió de su garganta mientras se llevaba ambas manos a la cabeza. Cayó de rodillas dentro del símbolo, retorciéndose. La máscara de porcelana roja se deslizó de su rostro y golpeó el suelo. Debajo había una cara destruida. Piel quemada, cortes rituales antiguos que nunca habían sanado, cicatrices que formaban patrones horribles y carne viva en algunos puntos. Sus ojos seguían siendo rojos y negros, pero ahora estaban llenos de un dolor inhumano. Los demás sectarios dejaron de besar. Todos miraban a su líder, confundidos y alarmados, mientras este seguía gritando y convulsionando en el suelo. El sectario de la tormenta caminó lentamente hasta su líder, quien seguía retorciéndose de rodillas en el suelo. Se arrodilló a su lado con un movimiento casi reverente. Detrás de él, el ritual se volvió aún más grotesco. Los cadáveres colgados del techo comenzaron a inclinarse hacia el centro del símbolo, atraídos por una fuerza invisible. Sus cuerpos sin rostro se torcían en ángulos imposibles. La sangre que goteaba del nudo de vísceras empezó a fluir más rápido, como si fuera jalada, y cayendo directamente sobre el líder, cubriéndole la cabeza, los hombros y el pecho en una capa espesa y brillante. Uno de los sectarios intentó continuar con los rezos. Apenas pronunció 2 palabras cayó desplomado, convulsionando. Luego cayó otro. Y otro. Uno tras otro. Todos los presentes entraron en un trance profundo, sus cuerpos temblando en el suelo mientras susurraban incoherentemente. Los únicos que permanecimos conscientes fuimos Mara, Luz, Valeria y yo. Mara reaccionó primero. Se incorporó con esfuerzo y empezó a desatar a Valeria con manos temblorosas. Le quitó la cinta de la boca con un tirón seco. Valeria soltó un sollozo ahogado pero no gritó. «Vámonos», susurré con voz débil. A pesar del mareo y el dolor en la cabeza, me arrastré hasta la puerta de la morgue y la abrí. El pasillo estaba vacío. Luz y Mara ayudaron a Valeria a levantarse. La chica apenas podía caminar, pero se apoyó en ellas con desesperación. Salimos lo más rápido que pudimos. Atrás, el sectario de la tormenta colocó su mano deformada sobre la cabeza de su líder. Luego levantó la vista hacia el techo, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en su rostro destrozado. Y entonces soltó una risa. Una risa baja, gutural y profundamente maligna que resonó por toda la morgue. No nos detuvimos a mirar. Corrimos por los pasillos. Más sectarios yacían tirados en el suelo, convulsionando o completamente inertes. Mara fue la primera en ver una alarma contra incendios. La primera que veíamos en este lugar, golpeó el vidrio con el codo y activó la alarma. El sonido estridente inundó todo el hospital. Los rociadores del techo se activaron, cayendo agua fría sobre nosotros. Seguimos corriendo bajo la lluvia artificial, jadeando, tropezando, sosteniéndonos unos a otros. Valeria apenas podía mantenerse en pie, pero Luz y Mara la arrastraban con determinación. Finalmente, al final de un pasillo largo, vimos la puerta trasera de emergencia que daba al estacionamiento. La empujamos con todas nuestras fuerzas y salimos al exterior. El aire frío de la noche nos golpeó. El estacionamiento estaba oscuro, solo iluminado por unas cuantas luces de emergencia. Buscamos frenéticamente alguna ambulancia con las llaves puestas. Mara corrió hasta una ambulancia vieja, más antigua que las demás. Subimos a toda prisa. Valeria, Luz y yo nos metimos atrás. Mara tomó el volante y arrancó el vehículo después de varios intentos. El motor rugió agonizantemente.
Pisó el acelerador y la ambulancia salió disparada hacia la reja del estacionamiento. Chocó contra ella una vez. La reja se dobló. Chocó de nuevo. Esta vez la reja se dio con un estruendo metálico y salimos a la calle a toda velocidad, con las luces y la sirena todavía apagadas. Nadie nos perseguía. Al menos no veía a nadie detrás nuestro. Me dejé caer contra el asiento, respirando con dificultad, mientras el agua de los rociadores aún caía de mi cabello. Luz sostenía a Valeria, que temblaba sin control. Mara conducía con las manos apretadas al volante, mirando constantemente por los espejos. Ninguno hablaba. Pero todos pensábamos lo mismo. Habíamos escapado de la morgue. Sin embargo, algo en mí me decía que algo mucho peor había ocurrido dentro de ese hospital. La ambulancia vieja rugía por las calles vacías de nuevo anochecer bajo el cielo negro de la noche. Nadie hablaba. El único sonido era el motor y nuestra respiración agitada. Miraba a Luz, quien sostenía a su amiga con los brazos temblorosos. Valeria tenía la mirada perdida. Sus ojos estaban vacíos. El shock la había tragado por completo. Luz no estaba mucho mejor. Tenía la mirada baja y oscurecida, respirando de forma entrecortada, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Yo mismo sentía que apenas podía pensar con claridad. La cabeza me palpitaba, todavía sangraba un poco por la nariz, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sin piel de los médicos colgando del techo. Después de cruzar varias cuadras, Mara golpeó el volante con fuerza. Tenemos que ir a la policía. No podemos seguir huyendo así. Gritó desde el asiento delantero. La voz quebrada por la adrenalina solo mostraba su frustración por la situación. Tienen que saber lo que pasó. No. Respondí casi inmediatamente con voz ronca. Si vamos, nos van a separar. No estoy seguro de que la policía pueda manejar esto. Mara estuvo por responder, pero entonces miró por el espejo retrovisor a Valeria. La chica seguía catatónica, temblando. Todavía seguía aferrada al brazo de Luz como si fuera su única ancla en el mundo. Mara apretó la mandíbula, respiró hondo y, sin decir nada más, giró el volante cambiando nuestro destino. Sacó un celular del bolsillo de su abrigo y marcó un número. Emergencias, ¿cuál es el motivo de su llamada? Puso el altavoz. Respondió una voz femenina. Mara habló con una calma sorprendente, aunque su mano temblaba sobre el volante. Por favor, envíen ayuda. Hay pacientes y personal herido en el hospital general. Personas armadas están atacando. Colgó antes de que pudieran preguntarle más datos. Una llamada anónima. Inteligente. Yo hice algo similar. Saqué mi propio celular. Tenía señal otra vez. El internet de las calles funcionaba. Rápidamente escribí un mensaje de texto a Darius. Darius, necesito que me llames lo antes posible. Es urgente. Hospital General. Algo muy jodido pasó. Estoy con Luz y estamos huyendo. Lo envié y guardé el teléfono. Tenía mucho de qué hablar con él acerca de todo esto. Tantas preguntas por responder. Mara me miró por el espejo retrovisor. ¿A quién le escribiste? A alguien que tal vez pueda ayudarnos. Respondí sin dar más detalles. Mara siguió conduciendo hacia las afueras de Puerto Niebla, alejándose del centro. La lluvia empezaba a caer de nuevo, suave pero constante, como si la ciudad misma estuviera llorando por lo que acababa de suceder. Durante varios minutos más, serpenteando por calles secundarias y evitando las avenidas principales. La lluvia había vuelto con más fuerza, golpeando el parabrisas de la ambulancia. Nadie habló en todo el tiempo que pasó.
El único sonido era el motor y el repiqueteo constante del agua. Finalmente, Mara giró hacia un centro residencial modesto pero ordenado. Fue a través de la ventana trasera, pude ver los edificios de departamentos de varios pisos, todos con fachadas grises y luces amarillentas. El ambiente era oscuro pero lo suficientemente claro como para distinguir los detalles. Mara se metió en un callejón estrecho y sin salida, apagó las luces de la ambulancia y detuvo el vehículo en la penumbra. Bajó rápidamente, rodeó la ambulancia y abrió las puertas traseras. Ya pueden bajar. Estamos cerca. Valeria seguía temblando. Mara se quitó su abrigo invernal y se lo puso sobre los hombros a su amiga, cubriéndole la parte superior del cuerpo. Yo me quité la sudadera gris y se lo di para que cubriera su regazo y piernas. Valeria se dejó vestir sin resistencia. Era como una muñeca rota. Los cuatro salimos al callejón bajo la lluvia. Mara había escondido la ambulancia lo mejor posible entre las sombras para no llamar la atención. Nos guió con paso rápido pero cauteloso. Cruzamos la calle desierta, atravesamos un patio interior húmedo y llegamos a un complejo departamental de aspecto antiguo. Subimos las escaleras hasta el 5º piso en completo silencio, solo roto por nuestra respiración agitada y el sonido de la lluvia afuera. Mara sacó unas llaves y abrió la puerta de su departamento. El lugar era sorprendentemente similar al mío. Pequeño, funcional y algo viejo. Una sala que se conectaba directamente con una cocina, y una sola habitación al fondo. Olía a incienso suave y a libros viejos. Luz y Mara llevaron a Valeria hasta el fondo. Luz se quedó a su lado, abrazándola sin decir nada. Mara desapareció un momento en su habitación y regresó con ropa limpia. Una sudadera oversize y unos pants. Voy a cambiarla, murmuró, ayudando a Luz llevando a Valeria al baño. Mientras ellas se ocupaban de eso, yo me recliné contra la pared de la sala, cerca de la ventana. El frío del vidrio contra mi espalda me ayudó a sentirme un poco más presente. Cerré los ojos e intenté procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. La morgue. Los cuerpos colgados. El símbolo. El líder con la máscara roja gritando de dolor al tocarme. La risa del sectario de la tormenta. Todo daba vueltas en mi cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. Mara salió junto a Luz del baño después de unos minutos, dejando a Valeria vestida y acostada en el sofá con una manta encima. Nadie sabe que vivo aquí. Estaremos seguros por esta noche, si nos quedamos aquí. Miré a través de la ventana del departamento de Mara. Observé con atención los patios, los callejones y las azoteas cercanas. No había nadie. Ni siluetas, ni movimientos sospechosos. Solo la lluvia y las luces amarillentas de los faroles. Eso me tranquilizó, al menos por el momento. Durante unos minutos, los cuatro pudimos respirar con algo de calma. El sonido de la lluvia contra las ventanas era casi reconfortante después del infierno que habíamos vivido. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Estuve a punto de acercarme. Quería consolarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero sobre todo quería disculparme. En el fondo sentía que yo era el culpable indirecto. Si no hubiera aceptado el encargo de Darius, si no me hubieran visto esos lunáticos llevándome esa maldita caja, quizás nada de esto habría pasado. Antes de que pudiera decir algo, mi celular vibró en mi bolsillo. Era Darius. Salí al pequeño balcón del departamento y cerré la puerta corrediza detrás de mí. Contesté la llamada. ¿En dónde demonios estás? Preguntó Darius. ¿Dónde estoy? Repetí con rabia contenida. Más bien en donde estuve, en el infierno. El hospital fue atacado, había sectarios por todos lados, mataron a casi todo el personal, iban a sacrificar a Valeria. Casi nos matan a todos. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. ¿No estás viendo las noticias, verdad? Sí, ya las vi. Los cuerpos encontrados la noche anterior. ¿Qué quieres que te diga?
Creo que fue la primera alarma que tuve para con tu maldito encargo. Hermano, ve a un lugar con televisión y mira el canal 6. Hazlo realmente serio lo que está pasando. Ni siquiera colgué. Regresé al interior. Tomé el control remoto que estaba sobre la mesa y encendí el televisor. Cambié directamente al canal 6 como me dijo. La misma reportera de la noche anterior aparecía en pantalla, con expresión tensa y el cabello ligeramente desarreglado. Confirmamos hasta el momento ataques simultáneos de al menos 7 hospitales de Nuevo Anochecer. El mismo grupo ocultista, autodenominado Culto Rizal, ha sido señalado como responsable. Las autoridades reportan múltiples víctimas de desaparición. Se han asediado los hospitales afectados por orden de Elixia. También se han registrado ataques aislados de otros grupos ocultistas en distintas zonas de la ciudad. La imagen cambió a tomas aéreas y grabaciones hechas con celulares. Humo saliendo de varios hospitales. Patrullas y ambulancias con luces encendidas. Gente corriendo. Las autoridades aparecieron en pantalla, pidiendo calma a la ciudadanía, pero se notaba el nerviosismo en sus voces. Nadie les iba a creer. Darius habló de nuevo a través del teléfono. Estoy en tu departamento. Necesitaba asegurarme de que estabas bien. ¿Necesitas que haga algo? Quédate ahí, le dije a Darius. Cuida a Rayo. No dejes entrar a nadie. Te llamo después. Los 4 nos quedamos de pie frente al televisor. El titular grande en la parte inferior de la pantalla no me tranquilizaba. En este se le leía: La sombra sobre Nuevo Anochecer. Luz se acercó a mí lentamente y apoyó su cabeza contra mi hombro. No dijo nada. Se quedó ahí, temblando ligeramente. Mara se dejó caer en una silla, exhausta. Valeria miraba la pantalla con los ojos vacíos. Los 4 parecíamos tener la misma incertidumbre absoluta sobre lo que vendría después. Apagué el televisor. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por la lluvia golpeando la ventana. Es suficiente por hoy, dije con voz cansada. Nadie necesita seguir viendo esto. Me senté junto a Luz en la mesa de la cocina. Mara y Valeria se quedaron juntas. ¿Qué se supone que pasará ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. Luz me miró, esperando también una respuesta. No va a pasar nada, respondí, intentando sonar convincente, aunque más que nada trataba de autoconvencerme. Estamos lejos del hospital. La ambulancia está bien escondida y este edificio está lleno de gente. No hay forma de que nos encuentren. Luz levantó la vista hacia mí. ¿Estás seguro de eso? Realmente no lo estaba. Pero asentí de todos modos. El sonido de vibración de un celular nos llamó la atención. Mara sacó su celular y revisó el chat grupal de la universidad. Su expresión cambió mientras leía. Es el director. Mandó un mensaje a través de los profesores. Estado de emergencia en toda la ciudad. Clases suspendidas hasta nuevo aviso por orden del gobierno. Se quedó callada un momento, procesando. Luego miró a Luz y a Valeria. Ustedes 2 se quedan aquí. Su departamento está demasiado cerca del hospital. No es seguro volver. Valeria no respondió, pero Luz asintió débilmente. Yo miré a Mara, ella dijo ustedes 2. Sabía perfectamente lo que eso implicaba. Aún así no protesté. Tenía que regresar a casa y poner todo en orden para los siguientes días. Pero igual forma no me guardé las preguntas que tenía en la cabeza. ¿Tienes suficiente para resguardar a 2 personas más? Sobre todo si las autoridades imponen un toque de queda. Mara lo pensó un rato. Suspiró pesadamente. Era lógico que no tuviera mucho. Después de todo sé perfectamente cómo es vivir solo. Voy a necesitar comida, agua, cosas básicas. ¿Podrías acompañarme al pequeño mercado que está a unas cuadras? No quiero dejarlas solas, pero tampoco quiero ir sola.
Se le notaba la molestia en la voz al decir eso. Acepté sin pensarlo mucho. No quería que Luz se preocupara más de lo necesario. Sabía que Mara era capaz de salir sola si hacía falta. Está bien. Vamos. Me levanté de la mesa y me acerqué a Luz. Le apreté suavemente el hombro. Volveré pronto. Ella asintió y me apretó la mano un segundo antes de soltarme. Mara y yo salimos del departamento. De nuevo la lluvia nos recibió con fuerza apenas cerramos la puerta. El viento frío nos calaba hasta los huesos. Mara se puso la capucha y comenzó a guiarme por las calles del complejo residencial, moviéndose con la seguridad de quien conoce cada rincón. Caminamos en silencio bajo la lluvia. Bajamos las escaleras en completo silencio. Nuestros pasos resonaban suavemente contra los peldaños húmedos, pero ninguno de los dos habló. Al menos no de momento. Me sorprendió bastante lo calmado que se sentía el edificio de Mara. A pesar de todo lo que había pasado en la ciudad, aquí solo se escuchaba el sonido de la lluvia y algún televisor lejano. Al llegar al nivel de la calle, caminamos uno al lado del otro hacia el pequeño mercado que estaba a 5 cuadras. Mientras nos acercábamos, Mara rompió el silencio. ¿Qué fue todo eso de la morgue? Cuando ese hombre de la máscara te tocó la frente, reaccionó como si le hubieran metido hierro al rojo vivo en el cerebro. ¿Qué hiciste para que eso pasara? Me tensé. No quería hablar sobre el tema, pero la duda era entendible. Yo tampoco estaba seguro de lo que había pasado, pero tenía la sensación que todo era culpa de la caja, por más ilógico que eso sonara. No lo sé. Honestamente no sé qué pasó allí. Estaba tan confundido como ustedes cuando empezó a gritar. ¿Era la primera vez que te topabas con ellos? No. Darius me había advertido que tuviera cuidado. Uno de sus clientes había muerto cerca del parque que frecuento. Desgraciadamente terminé topándome con uno de ellos en un callejón en mi camino a mi departamento. Por suerte no me hizo nada. Mara me miró de reojo, pero pareció conformarse con la respuesta por el momento. ¿Sabes algo más del culto abisal? Negué con la cabeza. Solo lo que dicen en las noticias. Grupos ocultistas, rituales, símbolos extraños. Nada concreto. Nunca pensé que terminaría viéndolos tan de cerca. Caminamos unos metros más en silencio. Una pregunta estaría presente en mi cabeza desde que salimos del hospital, una que no dejaba de molestarme. ¿Por qué la plaga roja era necesaria para el ritual? Suspiré pesadamente. Tendría que investigar sobre eso en otro momento. Las dudas que tenía por todo parecían crecer cada vez más y más. Llegamos al pequeño mercado. Para nuestra sorpresa, estaba casi vacío. Solo había 2 ancianos comprando latas de conserva y el recepcionista detrás del mostrador. El hombre se le veía pálido, con ojeras profundas, tosía constantemente debajo de un cubrebocas. Sus ojos parecían febriles. Los estantes estaban llenos. Mara tomó una canasta. Yo hice lo mismo. Empezamos a recorrer los pasillos estrechos, agarrando lo básico. Arroz, latas de atún, galletas, agua embotellada, algunos medicamentos, pilas y papel higiénico. Mientras elegíamos, no podía dejar de mirar de reojo al recepcionista. Tosía de nuevo, era constante y lo hacía con fuerza. Mara también lo notó. Actuamos lo más natural que pudimos, tomamos lo necesario lo más rápido posible y nos acercamos a pagar. El hombre nos cobró con manos temblorosas, sin mirarnos mucho a los ojos. Al salir del mercado con las bolsas, ambos nos miramos por un segundo. Volvamos rápido. No me gusta cómo se está poniendo todo esto. Asentí. El camino de regreso se sentía más largo y pesado que antes. Mientras corríamos vi como la gente empezaba a cerrar las cortinas de sus hogares. Algunos apagaban las luces dando un aspecto un poco más oscuro al lugar. La ciudad ya no parecía la misma, se veía más desolada. Ese recepcionista, ¿crees que tenga la gripe gris? Asentí.
La gripe gris era otra plaga que azotaba las ciudades de hacía meses. Más lenta que la plaga roja, pero mucho más contagiosa y letal a largo plazo. Tos persistente, fiebre alta, debilidad extrema. Solo por mencionar unos síntomas. Ninguno de los dos dijo más. Solo aceleramos el paso. Al llegar al edificio, me detuve un segundo frente a la entrada. Había una lona grande pegada en la pared, empapada por la lluvia. Velo. ¿Sabes si tienen una sede cerca? Pregunté, esperanzado. Tal vez ellos podrían ser aliados contra el culto abisal. Marra negó con la cabeza mientras subíamos las escaleras. No tengo idea. Nunca había prestado mucha atención a ese grupo. Pensaba que eran solo alarmistas. Llegamos al 5º piso. Marra abrió la puerta del departamento. Dentro, para mi sorpresa, Luz estaba sentada en la mesa de la cocina, completamente concentrada. Tenía una libreta abierta y dibujaba con detalle cada uno de los símbolos que el sectario había trazado en el cuerpo de Valeria. Su expresión era seria. Tecleaba su celular con agilidad buscando más información sobre estos. Marra se dirigió directamente al fregadero para guardar y limpiar lo que habíamos comprado. Me acerqué a Luz en silencio y me senté a su lado. Ella levantó la vista un segundo. Estos símbolos corresponden a un lenguaje muy antiguo. Uno que todavía está siendo estudiado. Es prácticamente imposible que los sectarios sepan usarlo correctamente. Ni siquiera los lingüistas más especializados lo dominan por completo. Me quedé mirando los dibujos. Eran retorcidos, con formas que parecían moverse si las observabas demasiado tiempo. Y aún así parecen entenderlo plenamente. ¿Cómo es eso posible? Pregunté. Luz negó con la cabeza, frustrada. No lo sé. Pero sea lo que sea, no es solo un culto común. Hay algo más detrás. El silencio volvió a caer sobre el departamento. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia contra la ventana y el ruido ocasional de Marra guardando cosas en la cocina. Valeria continuaba acostada en el sofá, envuelta en una manta. Aparentemente estaba durmiendo. Me quedé observando los símbolos que Luz había dibujado con tanto detalle. Algo hizo clic en mi memoria. Uno en particular era como un espiral invertido extraño. Ya había visto eso antes. Ese símbolo. Murmuré. Lo vi anoche. Cuando fui al centro hace un par de semanas había una librería esotérica. En la vitrina tenían un libro viejo. La portada tenía símbolos casi idénticos a estos. Luz levantó la mirada de inmediato, con los ojos naranjas brillando con interés. ¿Estás seguro? Bastante seguro. Era un libro grueso, de tapa oscura. No alcancé a leer el título completo, pero los símbolos eran muy parecidos. Luz tomó su celular rápidamente y empezó a buscar en internet. Tecleó combinaciones de palabras. Libro símbolos antiguos nuevo anochecer. Lenguaje abisal. Culto abisal libro ritual. Después de varios minutos, soltó un suspiro frustrado. No hay nada. Ni PDF, ni imágenes claras, ni referencias útiles. Si quiero más información sobre estos símbolos, tendría que ir hasta esa librería. Me quedé callado un momento, procesando sus palabras. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué de repente tienes tanto interés en esto? Luz miró hacia el sofá, donde Valeria dormía intranquila bajo la manta. Su voz salió baja, pero firme. Porque necesito saber cómo ayudar a mi amiga, si ese culto decide volver por ella algún día. No voy a quedarme de brazos cruzados, esperando a que terminen lo que empezaron. Tengo que entender qué es esto, para poder protegerla. Había una determinación profunda en su tono. No era solo miedo. Era algo genuino y una voluntad férrea de no perder a alguien más. No pude argumentar nada contra eso. No tenía derecho a disuadirla. Después de todo,
Me sentía como si yo hubiera sido quien había traído esa maldita secta al hospital indirectamente. Entiendo. Dije en voz baja. Luz cerró la libreta lentamente y me miró. ¿Vendrías conmigo a esa librería cuando sea seguro salir? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sabía que decir sí significaba meternos más profundo en esto. Pero también sabía que decir no era como abandonarla. Me quedé callado un buen rato, mirando los dibujos en la libreta de Luz. La decisión pesaba como plomo en mi pecho. ¿Qué es peor? Pensé. Dejarla sola en esto y tal vez perderla después. O ir con ella y volver a enfrentarme a esos desquiciados. Los segundos se sintieron eternos. Finalmente levanté la vista y la miré a los ojos. Estoy contigo en esto. Dije con voz firme. No te voy a dejar sola. Luz soltó un suspiro de alivio y me apretó la mano con fuerza. Gracias, Onyx. De verdad. Mara terminó de guardar las cosas en la cocina y se acercó a nosotros. Dentro de poco voy a preparar las camas. Tenemos que ponernos de acuerdo en bueno. ¿Cómo es que vamos a...? Se escuchó el motor de un vehículo deteniéndose abajo. Me asomé por la ventana del balcón. Era una furgoneta negra vieja. Y apoyado contra ella, con las manos en los bolsillos, estaba Víctor. Cabello pintado mitad negro, mitad morado, chaqueta de cuero y esa expresión de chico rebelde que siempre tenía. Lo reconocí al instante. Era el compañero de departamento de Darius. Volteé a ver de nuevo a Luz y a Mara. Me tengo que ir. Víctor vino por mí. Veré si puedo conseguir información útil sobre los símbolos y todo esto. Luz asintió, aunque se notaba preocupada. Mara solo se cruzó de brazos. A Valeria le dediqué una mirada larga de compasión. Seguía pálida y agotada. Abracé a Luz antes de despedirme. Fueron unos segundos en los que me quedé así con ella. Cuídense y bloqueen la puerta, les dije. Ambas asintieron. Mara cerró la puerta y escuché cómo le ponía seguro a la misma. Bajé las escaleras rápido. Al llegar a la calle, Víctor me saludó con un gesto casual. Hey, ojos fríos. Víctor diría eso con un tono totalmente relajado, como si estuviera bien despertándose. Luz me dijo que estabas metido en un problema. Venga, sube. Subí a la furgoneta. Apenas cerré la puerta, un olor característico me golpeó. Marihuana fresca. El cenicero estaba abierto y todavía humeaba ligeramente. Víctor se subió por la ventana sin abrir la puerta. Arrancó sin prisa, con una media sonrisa. Relájate. Pareces como alguien que vio un fantasma. No hice preguntas sobre el olor. En ese momento, tenía cosas más importantes en la cabeza. ¿A dónde vamos?, pregunté. Víctor solo sonrió de lado mientras conducía bajo la lluvia. ¿A dónde, Darius? Me dijo que necesitabas una Ventoni. Bueno, aquí estoy. El trayecto en la furgoneta fue mayormente silencioso. Víctor conducía con calma, tamborileando los dedos en el volante al ritmo de una canción que solo él parecía escuchar. Yo, en cambio, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Por qué Darius me eligió a mí específicamente para ese trabajo? ¿Y si me hubiera negado? ¿A quién más habría mandado por esa caja? Esas preguntas y muchas más giraban en mi cabeza como un remolino. No podía dejar de pensar en lo fácil que habría sido decir no aquella tarde en el pasillo de la universidad. Víctor finalmente rompió el silencio. ¿Te pasó algo interesante el día de hoy? Volteé lentamente la cabeza para mirarlo. Mi expresión debió ser suficiente, porque el silencio se volvió palpable. Te cuento cuando lleguemos con Darius. Víctor solo asintió, sin insistir. ¿Darius está solo en el departamento?, pregunté.
No, está con Amaya. Al escuchar ese nombre, sentí que el día todavía podía sorprenderme más. Amaya. La chica que normalmente nunca hablaba más de lo necesario y que siempre parecía saber más de lo que decía. Llegamos finalmente a mi edificio. Bajé de la furgoneta con pesadez. Había salido de casa por la mañana para pagar la renta y ahora regresaba de noche después de haber vivido un trauma que todavía no lograba procesar del todo. Amaya estaba esperándonos al pie de las escaleras, con las manos en los bolsillos de su chamarra negra. Cabello oscuro, mirada fría. Nos saludó con un seco. ¡Ey! Tanto Víctor como yo le devolvimos el saludo. Sabíamos cómo era ella. Subimos los tres en silencio. Amaya, como de costumbre, empezó a informar con voz monótona. La gente se está encerrando en sus casas. Los ataques en los hospitales están en todas las noticias. Las autoridades están hablando de movilizarse por toda la ciudad. Dicen que va a haber una cacería de brujas contra cualquier cosa que huela a esoterismo o sectas. Lo primero ya lo vi en las noticias. Lo segundo. Suspiré con frustración. Eso no pinta nada bien. Además, me acordé de golpe que no había comprado comida para Rayo. El estrés aumentó. Víctor me palmeó el hombro. Tranquilo. Ya pasé por la tienda antes. Traje todo lo que pude para que aguanten varios días. Al menos una preocupación menos. Gracias, Víctor. Llegamos a la puerta de mi departamento. La abrí y lo primero que vi fue a Darius sentado en el sofá, comiendo una rebanada de pizza. Sobre la mesa de la cocina había 3 cajas grandes abiertas. Darius levantó la vista y sonrió con la boca llena. ¡Ey, filósofo! Compré pizza mientras llegabas. ¿Quieres un trozo? Lo miré fijamente. Ni siquiera eso te va a salvar de mí. Caminé directo hacia él, con la adrenalina y la rabia del día regresando de golpe. Necesito respuestas, Darius. Ahora. Sobre la caja que me mandaste recoger aquella noche. Darius masticó con calma, tragó y dejó la rebanada en la caja. Su expresión se volvió más seria, pero no perdió la compostura. Me crucé de brazos quedándome de pie frente a él, mirándolo fijamente. No pensaba sentarme. Necesitaba respuestas concretas, y las necesitaba ahora. Darius soltó un suspiro largo, se reclinó en el sofá y se pasó las manos por la cara antes de empezar a hablar. Está bien. Te voy a contar todo. Hace unos días estaba en el centro cobrando varios préstamos. Llegué hasta el puerto abandonado de las aduanas buscando a uno de mis socios. Un sujeto llamado Daemon, el tipo no podía pagarme, no por falta de dinero, sino por falta de tiempo. Me dijo que estaba metido en un asunto grande con los 5 medallones, el grupo donde están los 5 señores del crimen más peligrosos. Entre ellos, estaba Yudan. Daemon me ofreció entrar a las ligas mayores. Me habló de uno de esos señores del crimen, un tal Guion, el segundo más buscado. Me dijo que el trabajo era sencillo. Recibir una caja, llevarla al centro y cobrar. Solo era eso, nada más. Se suponía que había un plan de distracción. 7 camiones del grupo Orca se moverían a 7 ubicaciones distintas, y varios mensajeros clandestinos llevarían mochilas con cajas vacías a otros puntos. Todo para confundir a cualquiera que quisiera tomar lo que Guion tenía. Él siempre mueve cosas valiosas, y esta caja aparentemente era una de las más importantes. Guion. Repetí, casi escupiendo el nombre. Me mandaste a hacer un trabajo para Guion, un sujeto que es incluso peor que Viudam en métodos y crueldad. Estuve a punto de lanzarme contra Darius para estrangularlo. Tuve que contenerme con todas mis fuerzas. Darius levantó las manos en señal de paz. Pensé en ti porque eres confiable, discreto, callado y, sobre todo, rápido para correr. Eras perfecto para el trabajo. No pensé que esto terminaría así. Después de nuestro encuentro en el bar y de devolverte a tu departamento,
empecé a enterarme del desastre que fue la operación. Culto Abisal atacó el puerto donde estaba Daemon junto con varios hombres de Guion. La policía interceptó 2 camiones, y otros fueron atacados por grupos rivales. Tú fuiste el único que logró entregar la caja. Esta mañana, cuando vi las noticias, intenté contactar con él. No contestó. Investigué. Y me enteré de que todos los que estaban en las aduanas abandonadas, 9 hombres armados, muertos a manos de una sola persona mató a 9 tipos entrenados. Y según los testigos curiosos lo hizo con sus propias manos. El silencio que siguió fue denso. Víctor y Amaya escuchaban desde la cocina sin decir nada. Esa noche que fui a las aduanas no había sido un simple encargo lo que hice. Había sido parte de una guerra entre los criminales más poderosos de Nuevo Anochecer. Y yo, sin saberlo, había sido el único mensajero que cumplió. Estuve inmóvil por unos segundos. Fui a la cocina sin decir nada más. Abrí el grifo y me mojé ligeramente el rostro con agua fría. El choque helado me ayudó a bajar la sensación de incredulidad, pero no calmó el torbellino de pensamientos. Esa información respondía a varias preguntas, pero generaba más. ¿Cómo Daemon obtuvo esa caja? ¿Por qué Guion tenía tanto interés en obtenerla? ¿Desde cuando Culto Abisal se volvió tan peligroso? Me tomé unos segundos más, respirando profundamente. Al levantar la vista vi a Víctor y a Amaya en la sala. Víctor estaba recostado contra la pared como si estuviera en su propia casa, y Amaya simplemente observaba todo con esa expresión impasible de siempre. Casi me pareció hilarante lo tranquilos que se veían. Decidí dejar todo eso de lado. Ya tuve suficiente información por hoy. Fui hasta la puerta de mi departamento y la cerré. Puse la cadena. Eché el seguro a todas las ventanas y corrí las cortinas hasta que no quedó ni una rendija. Solo entonces solté una bocanada larga de aire. Dejaremos todo esto para otro día, estoy agotado, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Lo único que quiero ahora es ir a mi cama. Pónganse cómodos. Darius, puedes quedarte en el sofá. Amaya, tengo un colchón inflable en el armario. Te lo daré en un rato. Víctor, duerme donde quieras. Darius asintió viéndose confundido por qué cortara con todo tan abruptamente. Víctor levantó una mano en señal de agradecimiento. Me fui directo a mi habitación. Entré al baño y me miré en el espejo. Mi aspecto era peor de lo que pensaba. Mi rostro estaba pálido, casi era una hoja en blanco. Ojeras grises profundas marcaban mis ojos, contrastando con el color turquesa de estos. Mi cabello negro tenía todavía mechones pegajosos con restos de sangre seca. Probablemente de cuando el hombre de la máscara roja me puso la mano en la frente. Me lavé la cara con cuidado, frotando hasta que el agua salió limpia. Luego me cambié de ropa. Me puse una sudadera gris limpia y pants del mismo color. Metí la ropa sucia en el cesto. Al abrir el armario para sacar los cobertores y el colchón inflable vi al fondo una vieja mochila blanca de mi época de la infancia. Me quedé mirándola un segundo. Recordaba perfectamente los lugares a los que había ido con ella. Tiempos diferentes. Cerré la puerta del armario sin hacer ruido. Salí de la habitación cargando los cobertores y el colchón inflable bajo el brazo. La sala se sentía extrañamente pequeña con tanta gente. Le lancé un cobertor a Darius, otro a Víctor y el último a Amaya. Aquí tienen, dije. No es gran cosa. Dejé caer el colchón inflable en el suelo de la sala y tiré del cordón. El colchón empezó a inflarse con un zumbido bajo. Perdón por no tener mejores cosas, me disculpé, rascándome la nuca. Normalmente no espero tener compañía. Agarré a Rayo, que dormía plácidamente sobre la mesa junto a un plato vacío de comida para gato. El pequeño se le movió un poco pero no despertó del todo. Gracias por alimentarlo, Víctor, le dije con sinceridad. Víctor solo levantó la mano en respuesta. Miré a Darius. Duerme lo más pronto posible. Mañana te voy a necesitar con energías. Luego volteé hacia Amaya.
Si necesitas cualquier cosa, no dudes en tomarla. Ambos asintieron. Sin decir más, me dirigí a mi habitación con Rayo en los brazos. Cerré la puerta detrás de mí. Dejé al gatito con cuidado sobre el muro, junto a la cama. Rayo se acomodó inmediatamente, acurrucándose sobre el reloj despertador. Me dejé caer sobre la cama con todo mi peso. El colchón protestó un poco, pero el calor de las cobijas y la oscuridad de la habitación me envolvieron como un bálsamo. Por primera vez en todo el día sentí que podía bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue el reloj marcando las 11:30 p.m., con Rayo durmiendo plácidamente encima de él. Luego, solo oscuridad. Tenemos múltiples informes de desaparecidos por toda la ciudad. Las zonas cercanas a los hospitales atacados han sido marcadas en estado de cuarentena. Las autoridades han comenzado el estado de emergencia sanitaria. Elixia toma el control de la ciudad. Artel impone toques de queda. Nadie puede salir a la calle después de las 8 p.m. Alemania sufre de múltiples brotes de psicosis. Gente afirma soñar con una misma entidad. El hombre con el rostro al revés. Se nota que la ciudad está cada vez mejor. Ya es suficiente, Orca. Sí, maestre. Hemos llegado a nuestro destino, maestre Guillón. Espada, quédate aquí. Mantén el perímetro seguro. Liquida a todo aquel que se muestre hostil a este lugar. Entendido. Gran maestre. El resto de ustedes, desplieguense. Si uno muere, comiencen a matar hasta que no quede nadie. No quiero otro evento como el de las aduanas. Por fin ha llegado. Señor Guillón. La señorita Viudam y el señor Teorem lo están esperando adentro. ¿Dónde está el resto del personal? Este sitio se ve muy vacío. Tuvieron que irse junto a nuestro amo. Lamento que no pudiera informarle con anterioridad. Me sorprende. Primero, no es de esos que abandonan su castillo casi nunca. El señor Gran Antiguo ha tenido que abandonar la ciudad por un asunto urgente. Por otra parte, el señor Último me ha avisado que él será él quien dará inicio al tema de esta noche. ¿A dónde fue primero? No lo dijo. Simplemente se fue sin decir nada. Su propio aprendiz lo escoltó en persona. Así que tampoco lo veré a él por aquí. ¿O debo informar algo?
El señor Teorem solo está presente mediante conexión a internet, así que una vez finalizada la reunión será solo usted junto a la señorita Viudam y el señor Último. Maravillosas noticias. Por fin llegaste, Guillón. Empezaba a creer que tuviste otro incidente con algún grupo ocultista. Sigue tentando tu suerte. Aún no he olvidado cómo me hablaste aquella noche. Y esta vez tu amorcito no podrá salvarte de mí. Vuelve a mencionarlo y te juro que... Dios. Realmente extrañaba estas peleas. Siempre han sido muy hilarantes. Ver a dos señores del crimen pelear como niños. Es casi surrealista. Bien. Ya estamos listos. Supongo que todos aquí ya notaron el problema creciente que nos incumbe a todos. ¿No es así? Oh, sin duda. La caja es el factor común en nuestros asuntos. Incluso yo salí afectado cuando implícitamente dije que no quería formar parte de esto. Oh, qué desafortunado soy. Aún la tengo en mi poder. Debo decir que me decepcionó ver que un objeto tan pequeño y simple nos esté generando tantos problemas. ¿La abriste? Claro que la abrí. No fue difícil hacerlo. Me llamó la atención lo ligero que era. Incluso la caja parecía pesar como si estuviera hecha de plumas aun siendo de madera. Extraño. Quien me aseguró que el contenido de la caja era importante también me dijo que no lo abriera sino hasta estar en un lugar en específico. Me juro que las consecuencias de no hacerlo sería un destino peor que la muerte nada más abrirlo. Supersticiones tontas. Nada puede ser tan peligroso y ser transportado en un contenedor tan frágil. Sería un error de juicio lógico hacerlo de esa forma. A todo esto. ¿Qué se supone que hace esto? ¿Es acaso una especie de mapa extravagante a un lugar? ¿O una llave extraña para un mecanismo antiguo? Lo es todo y a la vez nada. La llave y la puerta a algo superior e infinito que está fuera de nuestra comprensión. El infinito no existe. Eso es solo un concepto matemático que se inventó para explicar vagamente algunos problemas. Al grano, porque los locos religiosos quieren tanto esa cosa. Desde que llegó a esta ciudad juro que todo se volvió más loco y eso ya es de sorprender. La quieren porque no pueden comprenderla. Creen que acercarse a ella sería como alcanzar la iluminación. Eso no nos dice mucho. Oh, Viudam. Créeme. Todo se irá aclarando con el pasar de los días. Por el momento les sugiero que graben estos símbolos en algo que siempre lleven con ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Nos ves cara de idiotas? Espero una buena explicación para esto. ¿Cómo es que esto solucionará nuestro problema particular? Como ya sabrán, Culto Abisal se había vuelto un problema. Investigué sobre ellos y lo que encontré fue algo que en su momento me llenó de confusión. Hombres arrancando cabezas con la facilidad que uno le quita la cabeza a un juguete. Deformaciones en el cuerpo que deberían llevar a la gente al hospital y que aún si no parezca importarles. Gente con habilidades extrañas. ¿Y crees que unos dibujos nos ayudarán? Entiendo la dinámica. Es como usar balas de sangre de cerdo para mantener controlada a cierto grupo religioso en los aeropuertos. Usar sus creencias en su contra. Quinto. Más te vale comenzar a hablar con más claridad. Paciencia, mi amigo. Paciencia. Si los traje hasta aquí, es porque el final de los tiempos como los conocemos está por comenzar. Y quiero que lo vean conmigo. Oh, Detective Quebrar. Qué gusto tenerlo por aquí. Informe de la situación. Teniente Cassandra. Es horrible.
Nuestros agentes entraron tan pronto se vieron los primeros cadáveres en la zona de recepción. De momento solo hemos encontrado a miembros de culto abisal en estado inconsciente. Nadie ha despertado hasta ahora. Es como si estuvieran en coma. Deberían ser ejecutados. Sé por experiencia que esta clase de gente nunca cambia. ¿Algún superviviente? Solo unos pocos. Al menos media docena. Una ambulancia está registrada como desaparecida. Todavía estamos rastreando su ubicación. Bien. Bien. Vayamos a ver qué tan mal está la situación más adentro. Espero que no haya desayunado. Por Dios. Putos locos. Sabía que culto abisal era un grupo de lunáticos, pero esto... Dios. ¿Es que acaso no pudieron hacerlo rápido y sin dolor? Creemos que parte del ritual implicaba hacerlos sufrir. Al menos nuestros forenses indican que todos sufrieron hasta el final. ¿Con qué fin? La morgue está siendo estudiada. Parece ser el centro de interés de este grupo. Parecía un sitio para un ritual. Pudimos recuperar esto. ¿Un celular? Creemos que podría pertenecer a alguien que sepa más sobre lo que pasó aquí. Mis hombres ya están investigando más a fondo. Cabo, repórtese. ¿Alguna novedad? Cabo, repórtese. Cabo. No contestan. ¿Hace cuándo que los enviaste allí? Hace 20 minutos. ¿Por qué? Llama más agentes y que roden el sitio. Creo que no todos los miembros de culto abisal están inconscientes. Desenfunda tu arma. Parece ser que tenemos compañía. Espera, ¿qué es eso? Me pregunto si debería comenzar a meter redes sociales como X a mi perfil. A Strop y otros escritores les fue bien con eso. Tal vez también me vaya bien a mí. ¿O son ustedes, queridos espectadores? Espero que hayan disfrutado del capítulo 2 de mi proyecto de audioserie. Debo reconocer que este capítulo me hizo desvelarme un poco más de lo normal, ya que las primeras versiones no lograba dar con algo que me convenciera. En fin. Quiero que sepan que aprecio mucho sus comentarios. Es como una luz al final del túnel. Tengan por seguro que continuaré con esta historia. Ahora, si me disculpan, iré a hacer varios shorts para enriquecer la trama de la obra. Ahí se ven. No se olviden de comentar, compartir y dar like. Ahora sí. Nos vemos.